circuitos serie, paralelo y mixto. Circuitos serie, paralelo y mixto. Existen tres tipos de circuitos eléctricos según la configuración de la conexión de los dispositivos que los componen. Tenemos un circuito eléctrico en serie, un circuito eléctrico en paralelo y un circuito eléctrico mixto. Vamos a conocer cada uno y las diferencias y las características que tiene cada circuito. ¿Qué es un circuito en serie? Se llama circuito en serie a un tipo de circuito eléctrico provisto de un único camino para la corriente, que debe alcanzar a todos los bornes o terminales conectados en la red de manera sucesiva, es decir, uno detrás de otro, conectando sus puntos de salida con el de entrada del siguiente. Es decir, en un circuito eléctrico, la corriente solo tiene un camino. Ahí vemos una batería y un cable en el que están conectados 4 bombillos. Y la corriente solamente tiene un camino para seguir. El camino que va siguiendo es el camino del cable y no tiene más caminos. Por lo tanto, es un circuito en serie. Observen que si uno de los bombillos se quema o lo quitamos del circuito, todos los demás se apagan. Miren ese detalle. Quitamos un bombillo y todos se apagan. Acá tenemos otro circuito en serie, pero está formado por 3 bombillos. Vemos que están encendidos, pero quitamos uno o desprendemos uno o un bombillo se funde y los demás se apagan. Es decir, es como si se abriera el circuito. Y tenemos la representación de un circuito en serie. Tenemos nuestra fuente y tenemos 3 resistencias. Una de 2 ohmios, una de 3 ohmios y una de 5 ohmios. Y la corriente que solamente tiene un solo camino. Por eso reconocemos que es un circuito en serie. Las luces de Navidad con las que se adorna el árbol venían en circuitos en serie, lo que hacía más económica su producción, ya que la suma de voltajes de la serie sostenía la tensión eléctrica para hacerlos brillar, pero significaba que al fundirse uno de los bombillos, toda la red de allí en adelante se interrumpía. Entonces recuerden que si un solo bombillito se quemaba, se fundía, se dañaba toda la serie, de ese color se dañaba. Teníamos que encontrar el que estaba dañado, reemplazarlo y de inmediato se encendían todos los bombillos porque estaba en serie. Otra aplicación se encuentra en ciertas maquinarias de riesgo que presentan un botón de emergencia para apagarlas. El funcionamiento de ellos depende de la interrupción de un circuito en serie normalmente cerrado, que se abre en un punto deteniendo la máquina. Características que tiene un circuito en serie. Tenemos la batería, el interruptor y 3 bombillos que están en serie. La batería y los 3 resistencias en serie. Características que tiene un circuito en serie. Primera, el voltaje total, es decir, el voltaje de la batería, es igual a la suma de los voltajes de los elementos individuales, es decir, el voltaje por la resistencia 1, el voltaje por la resistencia 2 y el voltaje por la resistencia 3. ¿Cómo escribimos eso? Que el voltaje total es la suma de V1 más V2 más V3. La intensidad de la corriente es la misma en cualquier punto del circuito. Esto es muy importante. En un circuito en serie la intensidad de la corriente es la misma. Es decir, la corriente que circula por R1, que es la misma que la que circula por R2, y es la misma que la que circula por R3. La corriente es la misma. I total es igual a la I1 y es igual a la I2 y es igual a la I3. La resistencia equivalente del circuito es la suma de todas las resistencias. Es decir, nosotros podemos cambiar todas las resistencias que están ahí por una sola. Es decir, por la resistencia total o la resistencia equivalente. ¿Cómo lo podemos hacer? La resistencia total es la suma de todas las resistencias R1 que están en serie, más R2 más R3. Esa es la R total o también llamada R equivalente.
Mientras más resistencias estén conectadas al circuito, mayor será la resistencia total equivalente del sistema. Y según la ley de Ohm, si la resistencia aumenta, entonces la intensidad de la corriente disminuye. En síntesis, en cuanto más resistencias conectemos al circuito en serie, menor será la corriente que circula a través de él. Entonces recordemos las tres características que tiene el circuito en serie. ¿Qué es un circuito paralelo? Un circuito paralelo es aquel esquema en el cual la corriente eléctrica se distribuye en diversas ramificaciones a través del montaje. Es decir, que ya la corriente no tiene un solo camino, sino que puede ir por diferentes caminos. Acá tenemos un ejemplo de un circuito en paralelo. Vemos que hay dos bombillos y la corriente puede circular por varios caminos. Pero si uno de los bombillos se funde o se quema, el otro queda encendido, inclusive brilla más. Por lo tanto, no es como el circuito anterior que con uno solo que se dañara se apagaban todos. No, aquí no. Aquí se apaga un bombillo en este circuito o se daña o se funde y los demás siguen funcionando. Miremos el circuito paralelo que tenemos ahí ahora. El primer bombillo se dañó, lo quitamos, pero los demás siguen encendidos. Es decir, no se apagan y van a brillar más. Esta es la representación de un circuito en paralelo. Nuestra fuente de voltaje y la corriente que va a circular por el circuito. Pero al llegar al punto A, vemos que más adelante la corriente se va a dividir y esa corriente ya hay tres corrientes, una que pasa por la resistencia 1, una que pasa por la resistencia 2 y una que pasa por la resistencia 3. O sea que la corriente ya no es la misma, la corriente depende de la resistencia que tengamos ahí. Recuerden que por donde hay menos resistencia va a pasar más corriente. La gran mayoría de las aplicaciones domésticas, como por ejemplo los circuitos internos de la lavadora o del sistema de calefacción, son precisamente circuitos en paralelo. Los sistemas de iluminación residenciales, o sea, los de las casas, están también en paralelo. Es por esto que si tenemos varios bombillos dentro de una casa y uno se quema, los otros bombillos pueden mantener su operación, es decir, quedan encendidos porque está en forma de circuito paralelo. Los circuitos en paralelo son ideales para aplicaciones domésticas y residenciales, ya que mantienen el nivel de tensión entre todos los nodos del circuito. De este modo se garantiza que los equipos que trabajan a una tensión específica, por ejemplo 110 voltios o 220 voltios, tengan el nivel de tensión que requieren para operar satisfactoriamente. Características de un circuito eléctrico en paralelo. Aquí tenemos la representación del circuito en paralelo. Vemos que la corriente tiene varios caminos por los que va a pasar. Aquí está el esquema del circuito en paralelo. Vemos una fuente de voltaje que tiene 6 voltios y tres resistencias, una de 60 ohmios, una de 20 ohmios y una de 10 ohmios. Y tres corrientes, I1, I2 y 3. Solamente mirando el esquema ya podemos saber que la mayor corriente va a pasar por I3 porque hay menos resistencia. Características. El voltaje es el mismo entre los terminales en paralelo, es decir, que el voltaje va a ser igual. El voltaje total, o sea, el voltaje de la fuente, es igual al voltaje 1 y es igual al voltaje 2 y es igual al voltaje 3. La intensidad total del circuito es la suma de las corrientes de todas las ramificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que la intensidad de la corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. El inverso de la resistencia total del circuito es la suma del inverso de todas las resistencias. Es decir, que si nosotros queremos buscar la resistencia equivalente, es decir, cambiar esas resistencias que están en paralelo por una sola, tenemos que aplicar la fórmula 1 sobre R total es igual
A1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Eso nos va a servir para buscar la resistencia equivalente si es un circuito en paralelo. En tanto un mayor número de resistencias estén conectadas al circuito, menor será la resistencia total equivalente del sistema. Y si la resistencia disminuye, entonces la intensidad de la corriente total es superior. Un circuito eléctrico mixto es aquel que resulta de la combinación de dos configuraciones básicas, circuito en serie y circuito en paralelo. Es decir, que un circuito mixto tiene parte que está en serie y parte que está en paralelo. Se trata de los montajes más comunes en la vida cotidiana, ya que las redes eléctricas convencionales resultan de la mezcla de circuitos secuenciales y paralelos, es decir, circuitos en serie y circuitos paralelos. Para calcular los valores equivalentes de cada componente, resistencias, condensadores, inductores, se recomienda simplificar el análisis reduciendo el circuito a su expresión más simple. Es decir, que para resolver un circuito como esto, tenemos que hacerlo por partes y tratando de volverlo lo más sencillo posible. Es factible calcular las caídas de tensión y el flujo de corriente a través de cada uno de los receptores, es decir, de cada uno de los elementos del circuito o de las resistencias. Acá tenemos la representación de un circuito mixto. Observamos la pila o batería, el cable y dos bombillos. Inicialmente hay dos bombillos. Estos dos bombillos de acá están en serie. Pero al llegar a este nodo, a este punto, la corriente se reparte en dos. O sea que aquí tenemos una parte en paralelo. Como tiene serie y tiene paralelo, es un circuito mixto. Acá tenemos la representación de ese circuito. Los dos bombillos representados con ese círculo, con esa línea X en la mitad, son dos bombillos que están en serie y a continuación los dos bombillos que están en paralelo. Acá tenemos otro circuito que también es paralelo. Vemos la fuente de voltaje, vemos el cable y al llegar a este nodo la corriente se parte en tres. Es decir, tenemos aquí un circuito en paralelo. Pero más adelante encontramos una resistencia que está en serie con esas resistencias. Es decir, ahí tiene parte en serie y parte en paralelo. Es un circuito mixto. La gran mayoría de los aparatos electrónicos y los electrodomésticos están fabricados con base en circuitos mixtos. Esto implica que los teléfonos celulares, las computadoras, los televisores, los hornos microondas y demás implementos de esta rama cuentan con circuitos eléctricos mixtos como parte fundamental de sus conexiones internas. Es decir, que la gran mayoría de aparatos electrónicos, están fabricados con circuitos mixtos.